Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Buenos días, queridos amigos de este Café con Daniel. Aquí tienen, bueno, usted la conoce, la cafetera italiana, que dicen los italianos que es cubana, pero es la misma que utilizamos nosotros aquí, se llama cafetera italiana. Aquí estoy, bueno, acabo de hacer un café, los invito a compartir este café conmigo. Estoy echando el café, ¿verdad? Porque después dicen que yo estaba usando la taza vacía y que la taza no tenía nada, esas cosas. Esta es una taza de café original, café cubano, y los invito a compartirlo conmigo. Un café con Daniel. Bien, buenas tardes, queridos amigos. Acaba de desatracar la nave de los necios. Y muchos de los nuevos suscriptores del canal me han preguntado la razón por la cual nosotros llamamos la nave de los necios, ¿no? a este programa cuando comenzamos. Decimos, bueno, acaba de desatracar la nave de los necios y demás. Y esto casi que viene de los orígenes de este programa, o sea, de cuando comenzó a hacerse este programa, La Sabatina, de Daniel, que nosotros habíamos utilizado, creo que fue en el primero que hicimos, la imagen de Sebastián Brand, que publicó una brillante obra llamada La nave de los necios, y que a partir de esta historia en que parte la nave dirigida a Narragonia, donde llevaba una colección sumamente variada de tontos, de necios. Es una novela en 112 capítulos, que bueno, después hay un segundo autor, Tomás Murner, que es continuador, imitador de Brand, que en su compilación de los necios y la hermandad de los pícaros reveló un gran ingenio. O sea, un libro donde también viajan en una nave, viajan en un barco, un grupo de clérigos, monjas, varones salteadores, más bien eran más pícaros que otra cosa. Y el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que fueron los inspiradores de esta historia, de esta manera de llamar al programa en un inicio. Lo que pasa es que uno, con el sentido que nosotros le dábamos a la nave, el sentido que fue tomando a la medida que avanzaron los programas, del necio, de la canción de Silvio Rodríguez, y el hecho de que nos llamaran necios a nosotros, los que defendíamos, los que defendemos la revolución. Y entonces, no, se le quedó eso de la nave de los necios. Y siempre comenzábamos el programa diciendo, acaba de desatracar la nave de los necios, comienza su recorrido y demás. Y de alguna manera se ha mantenido en el Café con Daniel, que sigue siendo una sabatina que hacemos los sábados. Y vamos a hablar hoy, estimados amigos, de un tema que yo considero extremadamente importante. Hay una nueva campaña contra Cuba. Hay de nuevo una mentira utilizada como arma para generar a toda costa el caos en nuestro país, para degradar la imagen de Cuba. Y de esa campaña vamos a estar hablando hoy. No pudiéramos, por supuesto, pasar por alto en un día como hoy una fecha tan señalada como la fecha en que falleció Vladimir Ilich Lenin. Y vamos, por supuesto, a hacer una pequeña reseña, ¿no? de este acontecimiento, de un hombre que marcó la historia de la humanidad. Y por ahí se va a estar moviendo el programa. O sea, nuestro café, ustedes saben que también tiene una pequeñísima dosis también de improvisación, porque es una cosa más informal, aunque los temas que damos son extremadamente serios, lo hacemos entre café y café. Entonces,
un feliz sábado para todos, que me acompañan en esta sabatina de Daniel. Vamos a dar comienzo a nuestro programa de hoy. Como le decía, vamos a hablar de esta denuncia, pero vamos a contextualizar, vamos a poner bien en contexto de qué se trata todo esto, para que nos sirva también a la hora de enfrentar lo que se está tramando contra nuestro país. Y darle la mayor cantidad de elementos posibles de cómo se conforman estas cosas, o sea, cómo se realizan estas cosas. Me alegro mucho que, bueno, haya tenido un poco más de impacto que el resto de los programas nuestra anterior sabatina, donde hablamos de la estrategia del golpe suave, hablamos de la fabricación de los líderes. Vamos a seguir dedicando espacios a estas cosas. Y bueno, hoy también buscamos dar la cantidad mayor de elementos, de argumentos para que ustedes puedan utilizarlo, para que puedan divulgar estas cosas que aquí nosotros presentamos, que aquí nosotros denunciamos. Entonces vamos a tomarnos un café, vamos a tomarnos un rico café cubano. Vamos a hacer una pequeña pausa. Para no ser de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme a un lugar en su Parnaso, para verme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Bueno, continuamos nuestro programa de hoy. Decía Lenin, es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Vladimir Ilich Lenin. Y como les decía al inicio del programa, vamos a dedicar hoy una pequeña reseña a este extraordinario hombre que demostró que conquistar la utopía era posible. A nadie temen más los poderosos en este mundo. Ningún líder revolucionario ha sido tan calumniado, tan odiado como Vladimir Ilich Lenin. Quisieron condenarlo al olvido, pero su obra, como el fantasma que alentó sus ideas, recorre el mundo para terror de los explotadores. Escribió Bertolt Brecht que al morir el líder bolchevique, un soldado de la guardia dijo a sus compañeros: yo no quería creerlo, fui a donde él estaba y le grité al oído: Ilich, ahí vienen los explotadores. El verso expresa con una gran verdad. Mientras exista la injusticia, mientras impera la explotación del hombre por el hombre, Vladimir Ilich Lenin seguirá estremeciendo al mundo. Continuará su marcha, no como un Quijote invistiendo con su lanza molinos de viento, aunque mucho de caballero andante tuvo el adalid de los humildes, sino como soldado de las ideas. Sobre él dijo Fidel: Lenin fue desde el primer instante no solo un teórico de la política, un filósofo de la política, sino un hombre de la acción, un hombre de práctica revolucionaria, constante e incesante, y le correspondió desarrollar aquella doctrina y aplicar aquella doctrina en condiciones tan difíciles que resulta verdaderamente imposible imaginárselo en situaciones peores. Su nombre perdurará por los grandes aportes que realizó a la teoría creada por los clásicos, por el estudio que elaboró sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia, que constituyó un importante paso para desentrañar la nueva fase del desarrollo del capitalismo, el imperialismo, resultados que le colocan sin duda en el pináculo del pensamiento contemporáneo. Pero sin duda, su obra imperecedera fue llevar a la práctica el programa de la revolución proletaria predicada por Carlos Marx y Federico Engels. Antonio Gramsci, el gran marxista italiano, calificó a Lenin como el más grande teórico moderno de la filosofía de la praxis. La esencia profundamente anticapitalista y antiimperialista del pensamiento de Lenin, su posición inclaudicable al lado de los desposeídos, lo convierte en enemigo de todo lo injusto, en paradigma del mundo mejor al que aspiran millones de seres humanos, un mundo que él demostró que era posible. Vamos a tomarnos un café, los invito a tomarse un café
Ojalá estuviéramos aquí en un espacio real y no en un espacio virtual y podamos compartirlo a la cubana. Así que vamos a tomar un café, hacemos una pequeña pausa y continuamos con nuestra sabatina, con nuestro café, con Daniel de los Sábados. Cuba is unfortunately a failed state. Cuba is unfortunately a failed state. Ya Cuba superó los 4 millones de dosis anti-COVID-19 aplicadas en su población con los candidatos vacunales Soberana 02, Soberana Plus y Abdala. Resaltaron que se trata del primer candidato vacunal de América Latina y un logro científico extraordinario de la mayor de las Antillas. Tales calificaciones acompañan artículos publicados en medios estadounidenses como The New York Times, Business Insider y de Europa, donde destacan Euronews y la cadena británica BBC. En Cuba han aumentado las muertes por COVID y los gusanos han aprovechado la crisis para atacar al gobierno. Han muerto unas 1.600 personas por COVID en Cuba. En Bélgica, que tiene más o menos los mismos habitantes que Cuba, han muerto 23.000 personas más que en Cuba. ¿Por qué no pedimos una intervención militar en Bélgica? Y no lo voy a comparar con Estados Unidos porque sería demasiado fácil, ya lo hemos visto durante la pandemia. Mientras los estadounidenses nos robaban mascarillas y ventiladores, mientras cientos de europeos morían a diario, Cuba mandaba médicos. Por ejemplo, a finales de marzo de 2020, la empresa china Alibaba envió una carga humanitaria a varios países latinoamericanos, consistente en mascarillas, kits de diagnóstico y respiradores para enfrentar la pandemia. Pero como las compañías de transporte que trasladaron la carga eran de capital total o parcial estadounidense, se negaron a entregar la parte reservada para Cuba, ya que de hacerlo estarían violando la ley Helms-Burton. El Instituto Finlay, que desarrolla Soberana 2 entre 2019 y 2020, tuvo que comprar reactivos químicos necesarios para su trabajo de manos de proveedores no estadounidenses, también a causa del bloqueo. Es decir, lo que a un laboratorio canadiense, brasilero, mexicano, peruano le habría costado $716,000, Finlay tuvo que pagarlo por $895,000. Bien, como les decía, vamos a hablar hoy de una nueva campaña contra Cuba, del uso de la mentira como arma, algo de lo que estamos más que duchos los cubanos. Generar el caos a toda costa, intentar destruir o al menos degradar la imagen de Cuba ante el mundo para privarla del apoyo internacional con que cuenta y llevarla indefensa entre los aplausos y las miradas cómplices de los aliados internos y externos de Washington al matadero, es uno de los objetivos de la guerra no convencional que se desarrolla contra la isla. Recientemente un despacho de la agencia Reuters, titulado Filtración de datos confidenciales de las reservas internacionales cubanas genera polémica, firmado por Mark Frank, parece inscribirse en ese entramado. El trabajo en cuestión describe un supuesto revuelo provocado por diplomáticos y acreedores a razón de un artículo publicado en Cuba Debate hace más de 2 semanas. Un revuelo de 2 semanas que no ha generado una sola publicación. Es algo más que extraño una cosa como esa, porque la lógica diría que si se ha armado un revuelo tremendo entre diplomáticos, acreedores, diferentes personalidades en el mundo, alrededor de un suceso como este, alrededor de una publicación como esta, era lógico que hubiera aparecido al menos una publicación. Sin embargo, no hay nada publicado en ninguna parte hasta que aparece este famoso artículo de Reuters firmado por Mark Frank. ¿Será que la polémica realmente no existió y la agencia está tratando de inventarla? Esta pregunta se la hace con muchísima razón Hiroel Sánchez desde la Pupila Asombrada. Es bueno señalar que el artículo de Cuba Debate ya había sido difundido antes en el sitio Cuba Periodista, o sea que no era una novedad. Pero la piedra de toque del despacho de Reuters es la afirmación de que a principios de este mes en Cuba Debate el exministro de Economía José Luis Rodríguez cifró las reservas internacionales del país en 11.528 millones de dólares en 2019 y estimó que habían disminuido 2.500 millones o 22% hasta 2021, algo que no dice el texto publicado por el medio digital cubano en ninguna parte. Remata Frank el entuerto, quizás para darle un sabor a misterio, afirmando que los datos expuestos provienen de filtraciones de datos confidenciales del gobierno, cuando en realidad la fuente está en la nota número 11 del artículo del doctor José Luis Rodríguez, donde dice que este análisis se apoya en los datos del Economic Intelligence Unit, una entidad británica.
que por cierto publica estos datos trimestralmente. Y él utilizó los datos de esta entidad para apoyar los argumentos que estaba realizando en su escrito. Otra falacia incluida a grosso modo es la afirmación del corresponsal de Reuters de que tuvo acceso recientemente a una presentación inédita de un economista que no autorizó el uso de su nombre, que sitúa las reservas en 8.000 millones en 2022. Más confidencias misteriosas, fuentes inéditas. Yo creo que es algo que no requiere mucho comentario, pero bueno, como un medio de prensa tan prestigioso como este, como bien señala Iruel en La Pupila, se presta por una cosa como esta. Con fuentes inéditas, con gente que no se sabe quiénes son, o sea, me parece, cuando menos, muy poco serio que ocurran cosas como esta. Desacreditar a la mayor de las Antillas, presentar a todo dar la imagen de un gobierno fallido, de una sociedad en quiebra, al borde de la ingobernabilidad, es la razón de estas acciones, que no se cuidan ya, ni de preservar la más mínima forma. Hoy el golpe lo preparan y realizan en primera instancia los grandes medios de comunicación, que con absoluto desenfado barren con los restos de decencia que aún sobreviven. No es casual que esto suceda en medio de la campaña mediática que se acomete alrededor de un juicio ya próximo que enfrenta al Banco Central de Cuba contra un fondo buitre en la ciudad de Londres. Tampoco es fortuito el hecho de que los medios financiados por Washington se hagan eco de inmediato del despacho de la agencia británica. Si buscamos a ver inmediatamente que todos alineados en la lógica y en la línea trazada por Matt Frank. No deja de causar asombro que una agencia de prensa prestigiosa como Reuters, con más de un siglo de labor en todo el mundo, se haga eco de una manipulación tan burda de la verdad. Como dato curioso, al margen quizás del tema, un informe realizado por MRC Business reveló recientemente que 253 grupos mediáticos de todo el mundo, escuchen esto, entre ellos al menos 54 figuras del ámbito periodístico, están ligados a George Soros, a través del dinero que el multimillonario aporta a distintas organizaciones que tienen lazos con ellos, según refieren muchísimos medios de prensa, entre ellos RT. Estamos hablando de 32.000 millones de dólares, una barbaridad esa que utiliza este hombre para financiar estas cosas. Según detallan los analistas, entre los beneficiarios hay periodistas y empresarios de CNN, CBS, NBC, NPR, Washington Post, ABC, CBS, Bloomberg News, Reuters y The New York Times, entre otros. Esto es un comentario al margen para que tengan una idea de cómo van, por dónde van los tiros en este mundo de hoy. Fíjense, se conoce, y hay una denuncia muy importante hecha por Russia Today, que el multimillonario Soros se encuentra vinculado a influyentes figuras dentro de Estados Unidos y que el dinero que aporta se hace para influir, además, para torcer, como dice él, no usa la palabra torcer exactamente, o sea, para flexionar de alguna manera los objetivos que él persigue. 32.000 millones de dólares que el multimillonario invierte en sus organizaciones para divulgar alrededor del mundo su plan, por ejemplo, en el tema del aborto, la economía, LGBT y otros temas. Muchísimos temas más, donde él manipula, actúa, hace de lo suyo en las estrategias de golpe suave contra gobiernos que no le son afines a los intereses de los grandes poderosos de este mundo. El financiamiento de Soros lo ha ayudado a establecer lazos con algunas de las personalidades de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos y en el exterior, que ayudan, por supuesto, a influir sobre la opinión de muchísima gente. Ya le mencioné algunos de los nombres que aparecen en este trabajo publicado por Russia Today, por RT, donde aparecen cifras, dan una cantidad de elementos, como dice, de lo que él utiliza para torcer el arco de la historia, como llama George Soros. Han apoyado a candidatos presidenciales en Estados Unidos, a candidatos al Senado, al Congreso de Estados Unidos, a través de la Open Society Policy Center, que donó, por ejemplo, 138 millones de dólares, una organización sin fines de lucro que forma parte de la red Open Society Foundation, fundada por Soros, y la que 2 hijos del multimillonario forman parte en su directorio. De acuerdo con la publicación, la mayoría de las donaciones personales de Soros durante 2022 fueron realizadas a través de 2 comités de acción política, PAC, por sus siglas en inglés, que pueden recaudar y gastar una cantidad ilimitada de dinero,
Se trata de Democracy PAC y Democracy PAC 2, que están dirigidos por Alexander Soro, hijo del magnate. Ambos PAC realizaron multimillonarias donaciones a organizaciones que trabajan para la campaña de candidatos en los Estados Unidos. La convocatoria a protestar en Naciones Unidas y el lanzamiento de la etiqueta fue realizada por una compañía norteamericana, estadounidense, radicada, registrada en la Florida, que curiosamente recibió el certificado de validez o de existencia otorgado por la División de Corporaciones del Departamento de Estado de la Florida, el mismo día en que obtuvieron la certificación para recibir fondos, además estaduales. Ese mismo día, esa misma compañía lanzó la etiqueta SOS Cuba. No fue una etiqueta surgida en Cuba, no es un movimiento surgido en Cuba. Quisiera dedicar un programa nada más al tema de estos grupos de relaciones públicas. Es muy interesante lo que podemos decir, lo que podemos plantear sobre Random y todos estos grupos de relaciones públicas que tanto han tenido que ver con la construcción y la fabricación de guerras, con la construcción de las imágenes de la guerra que vemos en los medios. Hoy si vemos la guerra de Ucrania, lo hemos comentado muchas veces, uno no sabe nunca realmente qué es lo que está pasando, porque lo mismo te enteras de que los ucranianos están casi llegando a Crimea, que la ofensiva arrolladora de Ucrania está llegando casi a punto de liberar todo el territorio, que los rusos huyen como conejos. Sin embargo, después la verdad no es esa, la verdad está muy lejos de ser así. La verdad es que Ucrania está perdiendo la guerra, el régimen de Ucrania está perdiendo la guerra, para hablar con propiedad. Los rusos no están corriendo como conejos, pues se está utilizando solamente un por ciento ínfimo, un 23% de sus fuerzas armadas en esta operación militar especial. Ha preservado a la élite de su fuerza, ha preservado al núcleo duro de su fuerza, a la mayoría, inmensa mayoría de su ejército y de su poderío militar, previendo que la guerra escale a un enfrentamiento mucho más grave. Por lo tanto, lo que están utilizando es un por ciento ínfimo, como les decía, de su fuerza. Y a pesar de estar utilizando un mínimo de su fuerza, está obteniendo resultados contra la OTAN, contra toda la OTAN, que es lo que tampoco los medios dicen. Los medios omiten que esta guerra la está desarrollando Rusia contra la OTAN en general. Pero así pasa con todo, así sucede ahora con Cuba, la campaña de descrédito contra Cuba, algo a lo que tanta importancia le dan estas personas. La campaña de descrédito que se realiza contra Cuba por todo este conglomerado de medios, por todo este poderosísimo conglomerado de medios, que lo que busca precisamente es el descrédito del país. Yo insisto mucho en eso, porque el objetivo es desacreditar a Cuba. Una vez que ellos logren desacreditar a Cuba, si ellos lograran poner por el piso la credibilidad del país, pues les sería muy fácil, por supuesto, aniquilar de forma violenta a la revolución cubana. Fíjense cómo viene por todas partes, o sea, cómo se manipula el tema de la inmigración, cómo agentes internos, como personas oportunistas, por decirlo de alguna manera, replican y repiten todas estas patrañas que se cuentan alrededor de la inmigración cubana, que es promovida desde el exterior, que sabemos perfectamente bien cuál es el origen de esta inmigración, que parte de la terrible situación económica creada al país por el bloqueo, por la persecución financiera, por la guerra económica, y alentada además desde los Estados Unidos. Es un trabajo muy interesante que tengo yo por ahí, al cual le voy a dedicar también un espacio, donde una especialista de alto nivel en Estados Unidos reconoce el hecho de que la migración cubana es una migración altamente privilegiada con relación a las otras gentes. ¿Qué pasaría si el resto de los habitantes de este mundo tuvieran los privilegios que tiene un emigrante cubano para llegar y para quedarse y para vivir después en los Estados Unidos? Una herramienta que se usan contra Cuba, que confunden a la gente por todas partes. Redes sociales, un bombardeo tremendo. Cine, televisión, redes sociales, personal, porque no dejen de imaginar que no ocurre también a través del contacto personal con parientes, con amigos, por todas partes.
El cubano sufre un bombardeo terrible y se ceban en la ignorancia de mucha gente. Se ceban en la ignorancia de mucha gente. Cuando un joven cubano dice que lo más terrible que le puede haber pasado es vivir en Cuba, lo primero que está demostrando es una ignorancia absoluta. Además de una falta de apego, de patriotismo enorme, lo que está demostrando es una ignorancia abismal. Una ignorancia abismal, porque a pesar de la guerra económica, a pesar de todos los pesares, no hay ningún país de este continente y muy pocos países en este mundo, incluso países desarrollados, que tengan un ciudadano los derechos que tiene en este país. Y no estamos hablando de que seamos un país perfecto, pues somos un país con un sistema que ha logrado sortear escollos enormes, que ha logrado vencer ataques despiadados como los que ocurrieron durante estos 3 años, con un gobierno que encabezó el enfrentamiento a esos ataques de manera exitosa. Desacreditarlo es el fin, por todas partes. Dar la imagen de que Cuba es un país en caos, dar la imagen de que Cuba es ingobernable, dar la imagen de que un gobierno es incapaz, de que incluso que somos incapaces como cubanos de salir adelante. Es esencial para poder derrotar a la revolución. Ellos lo hacen todo, ponen todo el dinero del mundo para lograr una cosa como esa. Y yo no creo, le digo sinceramente, no les creo que los jóvenes cubanos piensen que nacer en Cuba es algo terrible. Hay jóvenes cubanos que piensan así. Los he visto haciendo declaraciones en la frontera, diciendo cosas tan absurdas que a veces los mismos medios que quieren utilizarlo no pueden replicar las cosas que esos jóvenes dicen. Porque si esos medios replicaran las cosas que esos jóvenes dicen, vaya, no sé qué pasaría. Porque con un joven que cruza la frontera de México te diga que está migrando hacia los Estados Unidos, que ha emprendido ese camino porque está cansado de comer pollo, porque lleva 2 meses comiendo pollo nada más en Cuba. ¿Qué pensaría qué pensarían de eso? Los habitantes de las villas miserias, los habitantes de las favelas, los habitantes, toda la gente que tanta hambre pasa en tantos lugares del mundo. Esa hambre generalizada que sufren millones de personas en el mundo, que no viven en un país socialista, que viven incluso en las grandes urbes del capitalismo. Un joven te diga que él se va de Cuba porque no tiene libertad, y cuando le preguntan que qué libertad se refiere, no te habla de otra cosa, te dice que el problema es que aquí en Cuba no lo dejan hacer lo que le da la gana. Otro que dice que, por ejemplo, se va porque está muy disgustado porque la presidenta del CDR la tiene acogida con él, porque él le gusta oír música, entonces no lo dejan oír música después de las 12 de la noche. Yo pensando, deja que tú llegues a Estados Unidos y pongas música después de las 12 de la noche, te llaman al 911 un vecino y se queje de que estás perturbando el orden. O sea, muchas veces este disenso de muchos de estos jóvenes que dicen que viven en un país terrible se basa en cosas que no tienen ningún tipo de valor real. Como les decía una vez en una discusión que tuve con un grupo de jóvenes cubanos que disentían de la revolución, de la política de la revolución, yo les decía, lo más terrible en el mundo es disentir desde la ignorancia. O sea, cuando usted disiente desde el conocimiento, cuando usted disiente desde la cultura, pues entonces puede tener razón o no, pero usted tiene argumentos para defender las cosas. Pero cuando usted disiente desde la incultura más absoluta, realmente es terrible escuchar esas cosas. Porque no queda otra que sentirse responsable de la ignorancia que estos muchachos tienen, de la ignorancia de la historia, de la ignorancia de lo que pasa en este mundo, de la ignorancia de lo que se vive en este mundo. Recuerdo uno que llegaron a España una vez, un reportaje que se hizo en España, que aparece un grupo de gente que se quedan viviendo en una plaza y cuando le entrevista un periodista español le dicen al periodista que no entienden por qué el gobierno español no les ha dado casa y no les ha dado trabajo. Dado. ¿Pero en qué planeta viven? O sea, ¿quién les dijo que el gobierno les va a dar una casa o les va a dar trabajo? Tienes que buscarte trabajo. Tienes que buscarte trabajo para poder alquilar una casa. Nadie te va a regalar en ningún lugar del mundo ninguna de esas cosas. El único lugar del mundo donde esas cosas se dan es en Cuba. Pero en otros lugares del mundo, ningún gobierno te va a dar una casa, ni te va a dar un trabajo. ¿A santo de qué? Y entonces se encuentra uno muchas de estas cosas realmente tristes que parten de una terrible ignorancia. Y no voy a desconocer los problemas que tenemos. Casi se ha hecho una moda decirlo. Casi cuando uno dice estas cosas tiene que agregar después, que todo el mundo se te vira enseguida, bueno, y los problemas que hay en Cuba. Pues claro que tenemos problemas en Cuba. No somos un país perfecto. Pero somos un país que ha logrado cosas que ningún otro país lo ha logrado en este mundo. A pesar de las terribles dificultades que hemos tenido que atravesar
Cuba tiene cosas que ningún país del mundo tiene. Y no hay una sola vez que me haya sentado a discutir yo con un joven, con un viejo, con cualquier ciudadano de este país, porque todo se centra siempre en los jóvenes, donde los argumentos que esgrimen son realmente, cuando menos, absurdos. No están basados en nada real. Porque tú me dices a mí que los problemas por lo que llaman Cuba terrible, porque en Cuba hay represión. ¿Cuál represión en Cuba? Me suena un muerto en Cuba. Una persona que haya sido asesinada, una persona que haya sido desaparecida. Eso no más que existe en el discurso de la derecha, de la ultraderecha cubana. En el discurso del gobierno de Estados Unidos, que habla de asesinatos, de muertos, de desaparecidos, de represión brutal, que no ocurre en Cuba. Mucha gente se asombra cuando llega a Cuba y encuentra a los policías desarmados, porque la imagen que te venden de policías armados no es la imagen que yo he visto en muchísimos lugares de América Latina, donde veo a los militares en las calles, tanques en las calles. Yo he visto camionetas blindadas en las calles, con hombres con armas largas, armados con armas largas, incluso blindados con ametralladoras en esquinas de ciudades de este mi continente. Eso nunca lo he visto en Cuba. Ni carros lanzando agua, ni gases lacrimógenos. Nunca he visto eso en Cuba. Nunca he visto eso en Cuba. ¿Cuál es la represión brutal? ¿Por qué nadie dice nada de lo que está pasando en Perú? ¿Por qué hay un gobierno de facto en Perú que asesina a decenas de peruanos? Y yo no he visto una declaración de la OEA, no he visto una declaración de Biden, no he visto un SOS Perú, no he visto un SOS Lima. ¿Cuál es la hipocresía? No he visto al presidente diciendo que siente un gran cariño por el pueblo peruano y que se solidariza con el pueblo peruano. No he visto a ninguno de esos artistas haciendo campaña a favor del pueblo peruano, en contra del gobierno de facto y en contra de los militares que están asesinando peruanos en la calle. No lo he oído, no lo he visto en ninguna parte. Bueno, tuve que escuchar al gobierno anterior de Chile, a una persona de ese gobierno, llamar al gobierno cubano a ser comedido con los manifestantes que están expresando sus derechos en la calle. Óyame, qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. El gobierno de derecha en Chile, que acababa de reprimir duramente a la población chilena en la calle, donde ahí sí mataron, ahí sí, bueno, cuántos jóvenes perdieron los ojos, los disparos, los perdigones. Y esas cosas en Cuba no ocurren. No ocurren. Este es un país que garantiza cosas a sus ciudadanos que son increíbles en cualquier lugar del mundo. Pero entonces, es cierto que tiene un impacto fuerte sobre la gente las campañas de descrédito, sobre el cubano que vive aquí, sobre el cubano que ignora lo que pasa fuera de Cuba, que no conoce la realidad fuera de Cuba. Entonces sale una persona que emigró y que lanza un discurso por las redes sociales que no tiene nada que ver con la realidad. Y mucha gente aquí se lo cree, sencillamente se lo cree. Y dice, no, aquí me tenían engañado en Cuba, esto no es como yo me imaginaba, esto es paraíso, paraíso. Estados Unidos de 40 millones de pobres. Un paraíso donde murieron gente ahora congelada en la calle por no tener casa. Donde yo vi la imagen, una fotografía que circuló el mundo entero de una madre que se congeló en un parque con sus 2 hijos porque no tenía donde meterse. Esa es la verdad de estas cosas. Por lo menos miren ustedes cómo enfrentarnos a esos conglomerados mediáticos, cómo enfrentarnos a estas grandes cadenas que crean esta imagen del mundo, que atacan la credibilidad de un país, que forman parte del combate que realizan los poderosos de este mundo para mantener su hegemonía sobre todos nosotros. Vamos a ver en qué terminan todas estas cosas, porque esto es una campaña que está comenzando, que va creciendo, que forma parte también, no le quepa duda, esta reclamación del fondo buitre tiene que ver también con esta campaña por todos lados, sobre las finanzas cubanas, que si las finanzas cubanas, donde se ha sumado, ahí tenemos una cantidad de gurús económicos hablando de esas cosas, de gente que sabe mucho de finanzas y demás hablando de estas cosas, que da hasta pena cómo las personas pueden ser tan bajas, cómo las personas pueden caer tan en el lodo, cómo pueden, por interés personal, por una migaja, por lo que sea, prestarse para mentir, prestarse para atacar a tu propio país, para denigrar
país. Bueno, queridos amigos, este ha sido Café con Daniel. Espero que lo hayan disfrutado. Es un tema que da para mucho más. Es un tema riquísimo. Un tema que da para muchísimo, que da para hacer más que un programa. Vamos a hablar en algún momento de las compañías de relaciones públicas, vamos a seguir con el tema de las denuncias, vamos a seguir desentrañando todas estas cosas que están pasando. Vamos a buscar en la experiencia. Yo quiero hablar de la experiencia de Robin, que fue utilizado, la gente de Robin, Fran Vázquez, fue utilizado como una herramienta capitalista. Esas cosas que han seguido haciendo, en las cuales nosotros tuvimos la experiencia personal, pero que hoy se siguen haciendo en este mundo. Bueno, queridos amigos, recuerden que el martes nos vemos a la hora de la verdad. Espero que compartan este programa, espero que sigamos intentando sumar personas a este canal para que la verdad de Cuba siga llegando a todos los rincones de este mundo, para que llegue a todas partes. No podía dejar de mencionar la colaboración que mucha gente presta a este canal, a las cuales estoy profundamente agradecido. Aline Pérez Neri, por ejemplo, que ha sido una aliada permanente de este programa, amiga de este programa, que se ocupa muchísimo y que casi es el alma de la página de las Memorias de Daniel en Facebook, a partir de que a mí me censuraron en Facebook, y ella, bueno, asumió esa responsabilidad. Juliana Blanco, un amigo personal de su mamá, la conozco personalmente, y ha llevado con seriedad la moderación del programa, que sabe perfectamente cuál es la misión que cumple. Bueno, nosotros no queremos que se utilice el canal como un espacio para discusiones, para ataques personales, que no es la razón de ser, no es lo que nosotros queremos. Y bueno, Juliana, a pesar de todas las dificultades personales que está atravesando, se ha mantenido fiel al canal, ayudando, moderando, haciendo lo que le toca, con absoluta entrega a nuestro trabajo. Y Palita, de Argentina, que colabora estrechamente en divulgar este canal. Si todos hiciéramos lo que ella hace, sin duda que el canal hubiera crecido a una gran velocidad, porque ella lo comparte en los grupos, comparte en todas partes, replica, bueno, hace un trabajo de promoción del canal extraordinario. El trabajo que haría falta, que mucha más gente hiciera, como le decía, para llegar a más gente, que es el fin, repito, de este canal. No es un canal para ganar dinero, no es un canal para monetizar, es un canal para llevar la verdad de Cuba hasta todos los lugares que podamos nosotros aspirar a ella. Entonces, queridos amigos, no les voy a ocupar más tiempo de este sábado. Yo sé que el sábado es un día difícil para muchos, algunos descansan, otros trabajamos, otros salimos también a buscar la logística hogareña, garantizar la logística de la próxima semana, algo que, por ejemplo, hacemos nosotros aquí en mi casa. Y bueno, les agradezco de verdad de nuevo su apoyo. Tenía por aquí, bueno, no se ve muy bien, una lamparita atrás que no me encendió, pero ya esas cosas irán mejorando. Nos vemos a la hora de la verdad el martes a las 7 de la noche. Un gran abrazo, les quiero. Ha sido Raúl Antonio Capote, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Hasta la próxima. Me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. Será que la necedad parió con ego,
La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé